Mañana del 6 de enero de 2006. La prensa del Principado de Asturias amanece con estos titulares en su edición matinal. 24 horas antes se había realizado un insólito despliegue policial en una playa a unos kilómetros de Gijón. Y entre la curiosidad y la alarma se gestó la noticia más extraña que se recuerda. Recibimos una llamada un tanto extraña de una persona que decía que había visto un submarino muy pequeño y que estaba varado en una zona de un acantilado del municipio de Gozón. Nos acercamos hasta allí y justo cuando ya estábamos nosotros allí, pues llegó también personal de la Guardia Civil de allí del municipio de Gozón. Al principio pues no teníamos ni idea de lo que se podía tratar y pensamos que se podría tratar de algún captor de arenas de fondo que a veces pueden llevar los barcos arrastrando, pero después ya nos dimos cuenta que tenía unas espoletas, que tenía unas condiciones totalmente anómalas para lo que era un captor de fondo, por supuesto. Todo lo que se pierde por el Cantábrico, que el viento empuja hacia la costa, aquí termina llegando al museo. En el Museo Marítimo de Asturias, además de las naves, los aparejos y las artes que acompañan al oficio, existe una sección que no conoce nadie porque no se visita. Los fondos albergan la mayor colección de cosas inverosímiles arrojadas por el mar. Es la sección de inclasificables. Llegó al banco flotante, yo recuerdo vagamente, alguien la sacó al muelle y allí se debatió, alguien dijo, bueno, pues vamos a llevarla al museo. Al museo nunca llegó, porque alguien, no sé si con buen criterio o porque había alguna autoridad marina, pues decidió que tenía que llevar otro conducto, vamos a decir, reglamentario, a hacer un acta de hallazgo y demás, y el museo nunca llegó. Ni sé de qué dimensiones, ni de qué categoría. Se dijo que era de origen americano, pero no sé nada del tema. No sé si forma parte de algún expediente que terminó en secreto por algunos motivos, pero desconozco totalmente el tema. Acompañados por el director, descubrimos algunas piezas como esta mandíbula de ballena franca ya extinta o la matrícula de un barco cuyo destino se desconoce. En las estanterías se amontonan cientos de boyas, algunas son centenarias, otras un alarde de tecnología, como esta de medición oceanográfica que llegó a las playas de Luanco en los 90. Al abrirla, descubrieron todo un dispositivo electrónico para informar sobre las corrientes y la temperatura del agua. Nadie sabe de dónde vino. Aquí, cada objeto tiene su historia, pero la del pequeño submarino espía, no. Medía 2 metros de largo por 1,5 de ancho. Tenía alerones estabilizadores en cola y 2 ventanucos en los costados. Además, presentaba una placa identificativa con el nombre US Navy y un código alfanumérico. Nadie sabía a qué se enfrentaban. Me acuerdo que no querían que la gente se acercara demasiado. En aquel momento no sabían lo que era realmente. Parecía un torpedo, pero en aquel momento no se sabía y bueno, yo de momento tampoco lo sé, a día de hoy. Llegaron los guardias civiles, se tiraron al mar, estuvieron investigando por abajo por si había algún peligro y la decisión fue pues remolcarlo hacia el museo. La Guardia Civil lo que hizo fue cercar la zona para que los curiosos no se acercasen y posteriormente después, gracias a una embarcación de la Guardia Civil también, del Servicio Marítimo, pues se trasladó hasta el puerto hasta Gijón. Y después ya realmente creo que se podría haber hecho cargo de ella pues bien o la autoridad marina o alguien competente del propio ejército. No sé en realidad después cuál fue el fin último. En el museo creo que los entregó, por eso ya hablo a nivel de calle, a la Comandancia Marítima de Gijón. Sé que debieron abrir algún tipo de expediente y por lo que a mí se me comenta, pero vuelvo a decir lo mismo a nivel de calle, no tengo confirmación oficial, que se habló con la embajada de Estados Unidos porque traía algo así como USA Army o algo de parecido, ¿no? La embajada dijo que, bueno, que ya vería a ver si tal, dio largas y nunca más se supo de eso. Sé que hay algún expediente a la Comandancia Marina
y que lo llevaron y está custodiado en una nave del museo por la Guardia Civil del Mar. Es todo lo que puedo decir sobre el tema. Es un tema un poco extraño porque nunca más se supo del tema. No, eso que sería algo de la guerra, que a ver si explotaba. La gente hablaba, bueno, cuando aparece algo así, la gente se tira ya, bueno, a ver qué va a pasar aquí, una bomba, cualquier cosa. No, más que pánico, curiosidad. Y yo creo que más que explotar, yo creo que podría ser pues si tenía algún tipo de radiactividad o algún tipo de eso que pudiese afectar. Yo creo que militar, no sé si secreto o no, pero obviamente científico podría ser. No digo que no, pero yo creo que sería más bien militar. Han pasado ya más de 5 años y la noticia pareció llevársela el olvido. En la zona todos lo recuerdan, pero nadie sabe qué pasó con el extraño objeto que varó en la playa de Gozón la noche de Reyes de 2006. La prensa no volvió a hacerse eco del desenlace. A día de hoy, las respuestas las tiene el ejército. El asunto continúa siendo un enigma. Pues en algún oscuro almacén debe estar este extraño artefacto encontrado en las inmediaciones de Gozón, en Asturias. Como pasa con tantas cosas importantes, ¿no? En algún archivador, en algún almacén, desde luego lejos del público. Nuestro compañero Luis Álvarez, desde luego, también se encontró, hay que decirlo, con miedo, con mucha gente que iba a hablar y que luego selló su boca. En fin, estos artilugios desconocidos bajo el top secret siguen generando curiosísimas reacciones que también ustedes deben conocer. ¿Han pasado más cosas así en España? Pues sí, y en el mar. Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de la recuperación de las bombas del desastre de Palomares, enero 1966. Eran objetos casi secretos, fuera de control, que nadie sabe por qué no estallaron, que de haberlo hecho se calcula en quizá 700.000, 1 millón de personas, las posibles víctimas en la costa de Almería, en toda esa zona del Levante español. La recuperaron y no supimos nada más. Alguna queda en algún museo. Pero ha habido cosas más extrañas que rápidamente han sido ensombrecidas a nivel de noticia. Se dijo algo y se callaron todas las voces. Santi Camacho nos lo va a contar. Santi, buenas noches. Buenas noches, sí. Empezamos en Caños de Meca y en 1996. Pues en 1996 toda la comarca que incluye Barbate, Caños de Meca, estaba muy revuelta porque había un proyecto, que luego se llevó a cabo, de instalar un polvorín militar en un lugar llamado El Retín. Eso provocó una serie de manifestaciones populares y los responsables de Izquierda Unida detectaron en esas manifestaciones que había un rumor entre la gente de que algo extraño estaban haciendo los militares, o vaya usted a saber quién, porque en Caños de Meca, localidad conocida por sus maravillosas playas en toda España, algo se había estrellado, habían llegado unos militares americanos y con mucha prisa y sin pedir permiso a nadie lo habían recogido. Nadie podía dar razón. Se decía que era una especie de objeto triangular, ni muy grande ni muy pequeño. ¿Se había precipitado? Sí, se había precipitado, había venido volando prácticamente siguiendo la línea de la costa, había hecho un extraño giro y allí había caído. Y se hablaba de un objeto negro triangular que había sido incluso recogido por un helicóptero con gran despliegue, se supone que de la vecina base de Rota. Y bueno, eso llamó la atención a estos responsables de Izquierda Unida hasta el punto de que el diputado Willy Meyer, que entonces tenía suerte de diputado en esa formación, hizo una interpelación parlamentaria al gobierno preguntando por este asunto. La respuesta fue negativa. No, ni el gobierno, ni nuestros aliados de la OTAN, ni los norteamericanos en la base de Rota han llevado a cabo ningún tipo de operación de este tipo, ni se ha perdido ninguna aeronave, ni ningún objeto no tripulado, ni nada por el estilo. El problema es que al poco tiempo aparecieron unas fotos. Porque claro, todo esto sucede en medio de un montón de gente. Es decir, no es algo que ni siquiera sucede de noche, sucede a plena luz del día.
y hay un fotógrafo aficionado que toma desde cierta distancia, pero perfectamente nítidas, una serie de instantáneas del helicóptero, de los militares, de todo el operativo, incluso de la gran cantidad de curiosos que había apostado. Hubo decenas de testigos que vieron la llegada y colisión de ese, o aterrizaje forzoso de esa aeronave triangular oscura. Y ya, lógicamente, en ese momento, pues esa negativa quedó en bastante mal lugar. La versión más o menos oficial es que se trataba de algún prototipo de un aparato no tripulado, de lo que se llama ahora un dron. Los Predators son los más famosos y los que operan, y alguna primera versión de aquello que estaba haciendo algún vuelo de prueba, y bueno, como no estaba todavía completamente perfeccionado, pues así terminó. Y esta es la curiosa historia de lo que se ha venido a llamar el Roswell de Barbate. ¿Y dónde está ese artefacto, ese objeto? Nadie lo sabe, porque efectivamente, si algo queda sumamente claro, es que el personal que lo recogió era íntegramente norteamericano. Y seguimos en Cádiz. Sí, Cádiz, claro, por su situación geoestratégica principal y clave, ha sido escenario de no recuperación de objeto, pero sí como deambular o pasearse de artefactos completamente desconocidos. Esta historia es maravillosa, se ensombreció de inmediato. Nos vamos a junio de 1980, Santiago, la historia de unas huellas. Pues sí, 27 de junio del 80, Barbate, Cádiz. Esta historia además se la debemos a alguien a quien admiramos mucho en este equipo, que es Juan José Benítez, que prácticamente por casualidad, hablando con un submarinista, Ildefonso Rubio Varo, que trabajaba como buzo para la Almadraba de Barbate. La Almadraba es una especie de instalación de telaraña de redes con anclas, con postes, con una serie de instalaciones muy complicadas para que entren los atunes y se queden. Es un método que viene desde los fenicios de pescar atunes. Pues revisando toda esa instalación, ese día Ildefonso se encontró con algo que no olvidaría en su vida y que en su larga carrera como submarinista no había visto cosa igual. Y es que estaba pues revisando una gran ancla que sirve para anclar todo aquello, cuando reparó en unas huellas en el lecho marino. Huellas como de un vehículo oruga o algo parecido, en forma de pequeñas medias lunas, en dos tandas separadas, cada una de ellas por 3 o 4 metros, es decir, estamos hablando de algo de un tamaño importante, por lo menos con esa envergadura de 3 metros, y que lo que más le impactó es que aquello tenía inteligencia. Como hemos dicho, la Almadraba submarinamente es un verdadero laberinto, pues aquello la atravesaba limpiamente, sorteando todos los obstáculos sin rozar. ¿Entraba por la Almadraba el artefacto? Hasta el punto de que una de las redes principales de la Almadraba, las huellas pasan por debajo, es decir, que tuvo que pasar el objeto justo mientras se estaba calando esa red, porque también hay que tener en cuenta que, lógicamente, las huellas en el lecho marino no aguantan mucho, estamos hablando de horas máximo. Huellas que tenían, él se molestó en bajar hasta el lecho, estábamos a 47 metros de profundidad, una profundidad considerable, tocarlas y llegar a la conclusión de que aquello tenía pues algo menos de un palmo de profundidad. Estamos hablando de algo que dejó profundas huellas. Y bueno, esta es la historia que el submarinista le contó a Juan José Benítez, él la hizo saber. Y ya sabes cómo es el mundillo ufológico de la astronomía, automáticamente surgió una polémica entre grupos ufológicos, Juan José Benítez. Dices ufológico, Santi, para explicarnos, porque el asunto por parte de JJ Benítez periodísticamente fue interpretado como OSNI, objeto submarino no identificado, que es lo que es, pero con la eterna historia, no sé si legendario o no, de que los ovnis no solo se ven en los cielos, sino que pueden ser artilugios que van bajo el agua. Y en este caso no había prueba del delito, ¿no? Y realmente no andaba tan errado. Realmente lo que dice Juan José Benítez en su crónica original es que es inexplicable y asombroso, pero tampoco se mete en ningún tipo de especulación. Desde luego, si hubiese dicho OSNI, no hubiese estado descaminado, porque, traduciéndolo literalmente, objeto submarino y no identificado era lo que fuera que dejase esas huellas. Pero desde, digamos, los sectores más racionales de la ufología, automáticamente, en una batalla que ya estaba abierta desde hacía tiempo por otros asuntos, pues empezaron a decir que aquello era fruto de la exageración,
que podría haber sido algún tipo de animal, que podría haber sido un fenómeno natural, o incluso que no estaría descaminada la hipótesis de no ser porque las huellas justo no coincidían, pero puede tratarse de otro tipo de lo mismo, un tipo de carro submarino soviético, concretamente uno de la llamada clase Argus. Los carros submarinos soviéticos es un vehículo muy poco conocido, que lo utilizaban, no hay constancia de que lo utilizasen en el Mediterráneo o en la zona del Estrecho, pero sí en el Mar del Norte, en Noruega, para precisamente espiar instalaciones de la OTAN. Eran tanquecitos submarinos que estaban preparados para profundidades de hasta 100 metros, los cuales pues iban no con orugas, pero sí con unas ruedas dentadas que iban efectivamente arañando poco a poco la superficie y que tenían toda clase de sensores para registrar el paso de los submarinos nucleares, las comunicaciones, etcétera, etcétera. Oficialmente nunca se supo nada, Santi. Oficialmente jamás se ha sabido nada. Y lo único que sabemos es que aquello, fuera lo que fuese, se alejaba, de hecho siguió las huellas durante un buen trecho hasta que la prudencia le indicó que ya era momento de volverse, se alejaba de la zona de la Almadraba en dirección oeste-este y nunca más se supo. Bueno, ahora si imaginamos o trazamos un mapa de nuestro país, de pronto encontramos en la costa asturiana artefacto desconocido, quizá para algunos radiactivo, oculto. En Caños de Meca, la caída o aterrizaje forzoso de un gran triángulo extraño, asombroso, sin marcas ni ningún tipo de señales y que nos recuerda, pero vamos, como un calco, aquellas filmaciones y fotografías de lo que se llamó Gran Oleada Belga en Bélgica. De repente miles de personas obtienen algunas de las mejores imágenes de ovnis, entre comillas, de estos triángulos con focos. Se habló de aviones espía o de auténticos ovnis para algunos, pero es como, digo, una especie de copia o de hermano de estos aparecido. ¿Qué hacía ahí? Y encima, si nos metemos bajo el agua, quizá un artilugio secreto soviético rondándonos. ¿Cómo podemos terminar? Pues sabiendo que esto ocurre desde hace mucho tiempo. En el año 54, en otro lugar estratégico, la frontera entre la provincia de Guipúzcoa y Francia, muy cerca de Irún, en los altos de Gainchurizqueta, año 54, un obrero de la construcción, Juan Martínez Portolés, está trabajando en la construcción de una especie de viviendas de protección. Va con su bicicleta, es la amanecida, y asegura ante su patrón y ante los asombrados compañeros de cuadrilla de trabajadores que acaba de ver un artefacto parecido a un rectángulo luminoso con un zumbido muy especial y que le aterró. En un lateral de la carretera, embarrada en aquel momento, había descendido, tomado tierra, para después desaparecer a gran velocidad, como hizo él, que realmente por el miedo lógico salió corriendo. Se publicaron unas fotos que ustedes están viendo, unas fotografías en toda la prensa del norte de España, porque convenció a los compañeros para llegar a este lugar del aterrizaje de ese artefacto desconocido y muy luminoso, muy potente. Allí se encontraron unas pisadas de gran tamaño, extraordinario, no parecían humanas, y luego unas piezas, una especie de piezas oscuras, una especie también de muelles que se extendían muchísimo, envueltos en una grasa, que no pudieron identificar y que también la explicación, un año después, era: están en algún almacén perdido. Portolés estaba convencido de que aquello era una nave que venía de otro mundo. Hasta la próxima, Santi. Hasta la próxima, Iker. Vean, recuérdenlo, este sería el ranking. Lo hemos imaginado con nuestro equipo de grafismo de alguna forma. Muchos de los objetos podrían ser exactamente así. Prototipos secretos o venidos de otros mundos, quién sabe. Al principio pues no teníamos ni idea de lo que se podía tratar y pensamos que se podría tratar de algún captor de arenas de fondo que a veces pueden llevar los barcos arrastrando, pero después ya nos dimos cuenta que tenía unas espoletas, que tenía unas condiciones totalmente anómalas para lo que era un captor de fondo, por supuesto. Todo lo que se pierde por el Cantábrico, que el viento empuja hacia la costa, aquí termina llegando al museo. En el Museo Marítimo de Asturias, además de las naves, los aparejos y las artes que acompañan al oficio, existe una sección que no conoce nadie porque no se visita. Los fondos albergan la mayor colección de cosas inverosímiles arrojadas por el mar.
Es la sección de inclasificables. Llegó el banco flotante, yo recuerdo vagamente, alguien la sacó al muelle y allí se debatió, alguien dijo, bueno, pues vamos a llevar al museo. Al museo nunca llegó, porque alguien, no sé si con buen criterio o porque había alguna autoridad de marina, pues decidió que tenía que llevar otro conducto, vamos a decir, reglamentario, a hacer un acta de hallazgo y demás, y el museo nunca llegó. Ni sé de qué dimensiones, ni de qué categoría. Se dijo que era de origen americano, pero no sé nada del tema. No sé si forma parte de algún expediente que terminó en secreto por algunos motivos, pero desconozco totalmente el tema. Acompañados por el director, descubrimos algunas piezas como esta mandíbula de ballena franca ya extinta o la matrícula de un barco cuyo destino se desconoce. En las estanterías se amontonan cientos de boyas, algunas son centenarias, otras un alarde de tecnología, como esta de medición oceanográfica que llegó a las playas de Luanco en los 90. Al abrirla, descubrí... Abajo, por si había algún peligro, y la decisión fue pues remolcarlo hacia el museo. La Guardia Civil lo que hizo fue cercar la zona para que los curiosos no se acercasen. Y posteriormente después, gracias a una embarcación de la Guardia Civil también, del Servicio Marítimo, pues se trasladó hasta el puerto hasta Gijón, y después ya realmente creo que se podría haber hecho cargo de ella pues bien o la autoridad marina o alguien competente del propio ejército. No sé en realidad después cuál fue el fin último. En el museo creo que los entregó, por eso ya hablo a nivel de calle, a la Comandancia Marítima de Gijón. Sé que debieron abrir algún tipo de expediente y por lo que a mí se me comenta, pero vuelvo a decir lo mismo a nivel de calle, no tengo confirmación oficial, que se habló con la Embajada de Estados Unidos. Mañana del 6 de enero de 2006, la prensa del Principado de Asturias amanece con estos titulares en su edición matinal. 24 horas antes se había realizado un insólito despliegue policial en una playa a unos kilómetros de Gijón. Y entre la curiosidad y la alarma, se gestó la noticia más extraña que se recuerda. Recibimos una llamada un tanto extraña de una persona que decía que había visto un submarino muy pequeño y que estaba varado en una zona de un acantilado del municipio de Gozón. Nos acercamos hasta allí y justo cuando ya estábamos nosotros allí, pues llegó también personal de la Guardia Civil de allí del municipio de Gozón. Hicieron todo un dispositivo electrónico para informar sobre las corrientes y la temperatura del agua. Nadie sabe de dónde vino. Aquí, cada objeto tiene su historia, pero la del pequeño submarino espía, no. Medía 2 metros de largo por 1,5 de ancho. Tenía alerones estabilizadores en cola y 2 ventanucos en los costados. Además, presentaba una placa identificativa con el nombre US Navy y un código alfanumérico. Nadie sabía a qué se enfrentaban. Me acuerdo que no querían que la gente se acercara demasiado. En aquel momento no sabían lo que era realmente. Parecía un torpedo, pero en aquel momento no se sabía y bueno, yo de momento tampoco lo sé, a día de hoy. Llegaron los guardias civiles, se tiraron al mar, estuvieron investigando por abajo.